de protesta de un presidente es en diciembre. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Previo a estas elecciones, pues se forman los grupos de trabajo, viene todo este proceso de las campañas y ya viene pues la elección y en este caso el triunfo de Felipe Calderón. Por eso uno a veces no entiende cómo no pueden armar un equipo. Uno supone que no todas las personas van a salir como uno quisiera, que pueden ocurrir cosas o que pueden ocurrir desgracias como también han pasado y que se tengan que hacer cambios en el gabinete. Sin embargo, pues esto también lo que demuestra pues es una falta de trabajo en conjunto, de organización. Tan solo pues recordando algunos datos, en la Secretaría de Gobernación pues empezó Ramírez Acuña, siguió Muriño, se murió, llevamos 2, entró Gómez Montt como tercero, después Blake Mora que también se mató, son 4, y bueno, por estas circunstancias, pero como sea, ya llevamos 5 secretarios de Gobernación. Si nos vamos, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda, pues empezó uno, Agustín Cartens, después siguió Ernesto Cordero, y ahora está José Antonio Meade. Tan solo en la Secretaría de Desarrollo Social, primero estuvo Beatriz Zavala, después Ernesto Cordero, y después otro personaje más, así que también ya llevamos cuenta, Heriberto Félix, que es el actual. En la Secretaría de Energía, pues empezó Georgina Kessel, siguió José Antonio Meade, y ahorita está Jordi Herrera. En la Secretaría de Economía empezó Sojo, después Gerardo Ruiz Mateos, y después Bruno Ferrari. En Agricultura empezó Alberto Cárdenas, y ahora está Francisco Mayorga. En Comunicaciones empezó Telles, después siguió Juan Molinar, y ahorita está Dionisio Pérez Jácome. En la Secretaría de la Función Pública también hubo cambios, primero con Germán Martínez y después con Salvador Vega. Y en la Secretaría de Educación empezó Josefina Vázquez Mota, hoy candidata del PAN a la presidencia, siguió Alonso Lujambio, que por motivos de salud conocidos pues tuvo que renunciar. Estuvo un periodo como encargado de despacho Rodolfo Tuirán, y a partir de este fin de semana José Ángel Córdoba Villalobos, que a su vez había sido secretario de Salud. Hoy la Secretaría de Salud tiene a otro secretario, y es ahí cuando pues no entendemos cómo alguien que un día es secretario de Salud, otro día es candidato al gobierno de Guanajuato, otro día es candidato al Senado por el PAN, y otro día ya amanece como secretario de Educación, o son muy inteligentes o algo sucede. No, y yo no dudo en lo personal de que sea una persona inteligente. Lo que me parece que es muy poco inteligente, o mejor dicho, nada inteligente, es seguir improvisando en este país que pareciera ser que es el país de los 1000 improvisados o de las 1000 improvisaciones, en donde lo único que no ha cambiado es precisamente eso, la capacidad para seguir improvisando, capacidad o discapacidad para seguir improvisando. Me parece que es vergonzoso, me parece que es una falta de respeto a todos los mexicanos el hecho de que no solamente de que se improvise de esta manera, sino que además en una materia tan importante como lo es la educación, esta columna vertebral que todo país requiere para poder no solamente crecer, sino para alcanzar un desarrollo integral, y que además 15 para las 12, yo creo que si Rodolfo Tuirán hubiera seguido como encargado de despacho, no hubiera sucedido absolutamente nada. Él sí es especialista en el tema de la Secretaría de Educación. Efectivamente, él desde antes de estar en la Secretaría de Educación ya estaba metido en la cuestión, es un estudioso de la materia, y por si fuera poco, nuestro paisano, bueno, mi paisano Miguel Ángel Martínez, que ya fue secretario de Educación en el estado de Jalisco, lo cual no es fácil. No es fácil ante toda una serie de elementos, vamos a llamarlo así, que conforman lo que es el sector educativo y que implica una buena capacidad negociadora sobre todo, en principio para que no te hagan olas, para que las diferentes
corrientes sindicales, los buenos, los malos y los regulares, no te hagan olas, te permitan trabajar. En segunda instancia está el aparato burocrático. Estamos hablando de que la Secretaría de Educación Pública en Jalisco y también a nivel nacional son es una dependencia que se lleva la mayor parte del presupuesto de nuestro país, la mayor parte del presupuesto de nuestro estado. Es la instancia que en materia de infraestructura cuenta con un mayor patrimonio. No quiere decir esto que sea lo suficiente o que sea bastante como para decir estamos cubiertos. En la última información que fue dada en materia de educación básica, se establece que de kinder a secundaria se alcanzó ya, lo quiero poner entre comillas, el 100% de la demanda que existe en nuestro país, lo cual no es fácil porque día a día pues siguen naciendo niños y niñas. Estos niños y niñas a los 3, 4 años ya están en posibilidad de entrar a un preescolar, luego a la primaria a los 6 años, a los 12 están entrando o 13 a la secundaria y bueno, el crecimiento demográfico en nuestro país no se ha detenido, aunque ahora vemos familias de máximo 3, de 1, 2, 3 hijos, mientras que en otras épocas, bueno, pues teníamos el caso, por ejemplo, me llama la atención el caso y era lo más normal en aquel entonces, el caso de el actual cardenal de Guadalajara, el señor Robledo, quien nos comentaba que en su familia nada más fueron 16 hermanos, ¿no? Bueno, hoy en día, repito, las familias son de 2, de 3, de 4 como máximo, y sin embargo ese crecimiento demográfico dificulta, por supuesto, bastante el que haya presupuesto que alcance en materia educativa. Todos y muchísimos problemas más que existen en materia de educación son realmente entendibles. Lo que no podemos entender es cómo a pesar de contar con un presupuesto tan importante y de saber a ciencia cierta que la situación no está del todo halagüeña, ¿cómo es posible que México esté en los últimos lugares de la OCDE, de acuerdo con las evaluaciones que se han venido realizando en los últimos años? Y en los últimos años quiero hablar particularmente de los 3 últimos lustros, esto es a partir de 15 años, en donde el presidente Vicente Fox simple y sencillamente ignoró por completo las evaluaciones que la OCDE venía realizando, y en el caso particular de Felipe Calderón lo que hizo fue tratar de encontrar una excusa estableciendo que, bueno, lo que sucedía es que las evaluaciones de carácter internacional no tienen la misma metodología que las evaluaciones de carácter nacional. Por supuesto, estoy de acuerdo con él, simple y sencillamente lo que sucede es que esas mismas evaluaciones de carácter internacional se aplicaron por igual a todos los países que son miembros de la OCDE, y en ella México aparece en un vergonzosísimo, diría yo, lugar, después de Turquía, después de países que nosotros podríamos considerar como países en donde la ignorancia pulula, y países en donde, por cierto, no tienen incluso el número de habitantes que se tienen en México, ¿no? Y que además, pues lo hemos insistido, ya el asunto de la inseguridad tiene que provocar que la educación ya sea un asunto de seguridad nacional. Por supuesto, ya no solamente muy buen un punto. Asunto de estudiar y de pasarla bien, sino es una manera de contrarrestar todo este tipo de asuntos relacionados con la violencia.
Una persona que sabe de estos temas es Rodolfo Tuirán. Rodolfo Tuirán ha estado metido en la Secretaría de Educación Pública, es una persona que ha sido usada sobre todo para negociar con las universidades públicas. Correcto. Es una persona que conoce bien todo el teje y maneje de la Secretaría de Educación, y uno se pregunta, dado que a este gobierno le queda un poco menos de un año, ¿por qué no lo dejaron encargado de despacho para que de alguna manera sembrara, pusiera un antecedente, pudiera él arreglar algo de lo que pues significan? La Ciudad de México durante estos días fue secuestrada por las corrientes sindicales de maestros, de la coordinadora y del sindicato de Bester Gordillo, y pues es el cuento de nunca acabar. A mí lo que me temo con esta situación es que al poner a una persona improvisada, que un día amanece como secretario de Salud, otro día amanece como candidato a gobernador y otro día amanece como candidato a senador, pues ahora amanece como secretario de Educación, a reserva de su incapacidad, por muchas credenciales que pueda tener. A mí me late que se está utilizando el recurso de la Secretaría de Educación Pública para beneficio de la candidata Josefina Vázquez Mota, algo que desde luego Rodolfo Tuirán nunca hubiera aceptado, y que a través de un secretario camaleónico como José Ángel Córdoba Villalobos, el mismo que en plenas inundaciones dijo que no pasaba nada en Tabasco porque él estaba en una suite, y el mismo que se le fue de las manos todo el tema relacionado con la influenza hace 3 años. Es decir, tampoco sus credenciales en la Secretaría de Salud bastarían como para decir, bueno, pues resulta ahora que este hombre pues es un operador de Calderón, es un amigo de Calderón, y seguramente utilizarán recursos, como bien lo dices, es una de las secretarías con mayor presupuesto, recursos para desviar la atención o para desviar económicamente y apoyar a Josefina Vázquez Mota, que es por donde la única manera en cómo puedo entender este movimiento. Sí, y esto de muchas formas viene a reforzar, Leo, aquello que he mencionado en diferentes casos, particularmente en lo que se refiere al área de turismo, que es la que tuve la oportunidad de vivir en carne propia. Viene a reforzar aquella carta que le hice al presidente Vicente Fox, y aquel pronunciamiento que le hice personalmente al propio Vicente Fox, en el sentido de que, y a Ernesto Zedillo, presidente, con el cual ya hemos comentado, tuve oportunidad de colaborar, pero al que no por ello dejé de mencionarle, primero fue a él y después a Vicente Fox, hoy lo hago de nueva cuenta con Felipe Calderón, designar o aceptar una responsabilidad para la cual se sabe de antemano que no se tiene experiencia, es corrupción.